Continuamos escuchando la palabra de Dios con el objetivo de poder terminar la Biblia en todo este año, 365 días. Hoy estamos en el día 10º. Escucharemos el libro del Génesis en el capítulo 24, versículos del 1 al 67, el Salmo 10 y continuamos finalmente con el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, del versículo 1 al 22 y concluimos con una reflexión habitual que termina con una pregunta para nuestra vida práctica. Del libro del Génesis. Abraham era anciano, entrado en años, y el Señor le había bendecido en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa, el que administraba todo cuanto tenía: pon tu mano bajo mi muslo, que te voy a hacer jurar por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás para mi hijo una esposa de las hijas de los cananeos entre los que habito, sino que irás a mi tierra, a mi patria, y buscarás una esposa para mi hijo Isaac. El siervo le contestó: bien, pero si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿he de hacer entonces volver a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham respondió: guárdate de llevar allí a mi hijo. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, y que me habló y me juró diciendo: yo daré esta tierra a tu descendencia, Él enviará su ángel delante de ti, y encontrarás allí una esposa para mi hijo. Si ella no quiere venir contigo, quedas desligado de este juramento, pero a mi hijo no le lleves allí. Entonces el siervo puso su mano bajo el muslo de Abraham y le prestó juramento sobre estas cosas. Después el siervo tomó 10 camellos de su señor y partió llevando con él todo lo mejor de su señor. Se puso en camino y fue a Aram Naharaim, la ciudad de Nahor. Al atardecer, cuando salen las mujeres a recoger el agua, hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua y dijo: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que me asistas hoy y uses misericordia con mi amo Abraham. Voy a quedarme junto a la fuente del agua, y cuando las hijas de la gente de la ciudad salgan a sacar agua, entonces la joven a la que le diga: inclina tu cántaro, por favor, para que pueda beber, y ella me responda: bebe, y además voy a brevar tus camellos, esa has destinado para tu siervo Isaac. Así conoceré que has usado misericordia con mi amo. Aún no había acabado él de hablar cuando salió Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milcá, esposa de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. La joven era muy hermosa, era virgen y no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y volvió a subir. El siervo corrió a su encuentro y le dijo: por favor, déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Ella contestó: bebe, Señor. Y enseguida bajó el cántaro a las manos y le dio de beber. Cuando terminó de darle a él de beber, le dijo: voy a sacar agua también para tus camellos hasta que acaben de beber. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y fue corriendo al pozo a sacar más, y sacó para todos los camellos. El hombre la miraba en silencio, hasta saber si el Señor había dado éxito a su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le ofreció un anillo de oro de medio siclo de peso para la nariz y 2 pulseras de oro de 10 siclos para los brazos, y le preguntó: ¿de quién eres hija? Dímelo, por favor. ¿Tendremos sitio en casa de tu padre para pasar la noche? Ella le contestó: soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor. Y añadió: en casa hay paja, forraje abundante y sitio para pasar la noche. Aquel hombre cayó de rodillas y adoró al Señor diciendo: bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no ha cesado de usar misericordia y fidelidad con mi amo al ponerme en camino. El Señor me ha conducido a casa del hermano de mi amo. La joven echó a correr y contó todo esto en casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo hacia el hombre que estaba afuera junto a la fuente. Así pues, al ver el anillo y las pulseras en el brazo de su hermana, y tras oír la explicación de su hermana, Rebeca, contando lo que le había dicho aquel hombre, fue hasta el hombre que permanecía de pie junto a los camellos cerca de la fuente y le dijo: ven, bendito del Señor, ¿por qué sigues fuera? He preparado la casa y sitio para los camellos. Entonces el hombre entró a la casa, Labán desapareció los camellos, les echó paja y forraje, y trajo agua para que el hombre y los que le acompañaban se lavasen los pies. Después le preparó de comer, pero aquel hombre dijo:
No comeré hasta que haya expuesto lo que debo decir. Labán le dijo: habla. Él empezó diciendo: yo soy un siervo de Abraham. El Señor ha bendecido abundantemente a mi amo y lo ha hecho rico. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. La mujer de mi amo, Sara, ya en su vejez, le ha dado un hijo al que ha entregado todo cuanto posee. Y mi amo me hizo jurar lo siguiente: no buscarás esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a mi casa paterna, a mi familia, y buscarás una esposa para mi hijo. Y cuando yo le dije a mi amo que pudiera hacer que la mujer no viniera conmigo, él me dijo: el Señor, en cuya presencia he caminado, enviará contigo a su ángel, que dará éxito a tu viaje, y encontrarás para mi hijo una esposa de mi familia y de mi casa paterna. Solo quedarás desligado de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, aunque no te la den. También quedarás desligado de mi juramento. Cuando he llegado hoy a la fuente, he dicho: Señor, Dios de mi amo Abraham, si te dignas dar éxito al viaje que he emprendido, mira, yo me coloco junto a la fuente de agua, y a la doncella que suba a sacar agua le diré: por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y si ella me contesta: bebe tú y además sacaré agua para tus camellos, esa es la mujer que destina el Señor para el hijo de mi amo. No había terminado de hablar conmigo mismo cuando salió Rebeca con su cántaro al hombro, bajó a la fuente y sacó agua. Entonces le dije: dame de beber, por favor. Y enseguida bajó el cántaro y me contestó: bebe, y además abrevaré tus camellos. Yo bebí, y ella abrevó también los camellos. Entonces le pregunté: ¿de quién eres hija? Y me contestó: soy hija de Betuel, el hijo de Milcadio a Nahor. Entonces le puse un anillo en la nariz y pulseras en los brazos. Luego caí de rodillas y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi amo Abraham, porque me había conducido por el camino acertado para encontrar a la hija del hermano de mi amo para su hijo. Ahora pues, si tenéis a bien usar de misericordia y lealtad hacia mi amo, decídmelo. Y si no, decídmelo también para tirar a derecha o a izquierda. Labán y Betuel le contestaron: todo esto viene del Señor, y nosotros no podemos decirte ni bien ni mal. Ante ti está Rebeca, tómala contigo y vete, que sea la esposa del hijo de tu amo, tal como ha dispuesto el Señor. Cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra ante el Señor. Después sacó objetos de plata y de oro y vestidos y se los entregó a Rebeca, y también dio valiosos regalos a su hermano y a su madre. Después él y los hombres que le acompañaban comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Cuando a la mañana siguiente se levantaron, dijo: permitidme volver a mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron: que se quede la joven al menos 10 días con nosotros, después irá. Él les contestó: no me hagáis retrasarme, ya que el Señor ha dado éxito a mi viaje. Permitidme que vaya a mi amo. Ellos respondieron: llamemos a la joven y preguntémosle su parecer. Llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres ir con este hombre? Ella respondió: iré con él. Entonces dejaron partir a su hermana Rebeca y a su nodriza, junto con el siervo de Abraham y sus hombres, y bendijeron a Rebeca diciéndole: tú eres nuestra hermana, que crezcas por millares y millares, que domine tu descendencia las ciudades de sus enemigos. Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. El siervo tomó consigo a Rebeca y partió. Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roi y habitaba en la región del Negev. Un atardecer salió Isaac al camino a distraerse, y al alzar la vista vio que venían camellos. También Rebeca alzó la vista y al ver a Isaac se bajó del camello y preguntó al siervo: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? El siervo respondió: es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. E Isaac condujo a Rebeca a la tienda de Sara, su madre, la tomó consigo y la hizo su esposa. Isaac la amó y así se consoló de la muerte de su madre. Salmo 10. ¿Por qué, Señor, te quedas lejos? ¿Te ocultas en los momentos de angustia? Con arrogancia el impío oprime al pobre. Queden presos en las intrigas que tramaron. El impío se jacta de sus pasiones. El avaro maldice e injuria al Señor. El impío dice en su arrogancia:
No indagará, no hay Dios. Es lo que piensa. En todo tiempo sus caminos son torcidos. Tus juicios son demasiado altos para él. Sopla desafiante a sus rivales. Dice en su corazón, no vacilaré, aunque pasen generaciones, no me encontraré en desgracia. Su boca está llena de insultos, engaños y abusos. Su lengua encubre opresión y malicia. Se agazapa en escondrijos de poblados, a escondidas asesina al inocente. Sus ojos espían al desdichado. Está al acecho de su escondrijo, como el león en su guarida. Acecha al pobre para atraparlo. Atrapa al pobre atrayéndolo a su red. Se agacha, se abate y hace caer al inocente en sus garras. Piensa en su corazón. Dios lo olvida, oculta su rostro, nunca ve nada. Levántate, Señor Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué el impío ha de ultrajar a Dios pensando en su corazón? Tú no indagas, pero tú ves, mira la pena y la aflicción para tomarlas en tus manos. En ti se abandona el desdichado. Tú eres el que socorre al huérfano. Rompe el brazo del impío y del malvado. Tú indagas su malicia hasta encontrarla. El Señor es Rey por siempre, sin fin. Los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas el deseo de los humildes. Conforta su corazón, les prestas tu oído para hacer justicia al huérfano y al desvalido. Que el hombre de la tierra no vuelva más a sembrar el terror. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Al bajar del monte, le seguía una gran multitud. En esto se le acercó un leproso, se postró ante él y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces le dijo Jesús: Mira, no le digas a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión que le rogó: Señor, mi criado yace paralítico en casa con dolores muy fuertes. Jesús le dijo: Yo iré y le curaré. Pero el centurión le respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre que se encuentra bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno: vete y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se admiró y les dijo a los que le seguían: En verdad les digo que nadie de Israel ha encontrado una fe tan grande. Y os digo que muchos de oriente y occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y le dijo Jesús al centurión: Vete, y que se haga conforme has creído. Y en aquel momento quedó sano el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre, la tomó de la mano y le desapareció la fiebre. Entonces ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Al ver Jesús a la multitud que estaba a su alrededor, ordenó marchar a la otra orilla, y se le acercó un escriba. Maestro, te seguiré a donde vayas, le dijo. Jesús le contestó: Las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Sígueme y deja que a los muertos enterrar a sus muertos, le respondió Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexión de este día 10. En Mateo 8:9, Jesús realiza grandes hazañas que ejemplifican la autoridad con la que ordena. 10 es un número simbólico para la autoridad. Por lo tanto, Dios da los 10 mandamientos, y las 10 diademas de la bestia significan su total autoridad temporal. El leproso reconoce la autoridad de Jesús para dejarlo limpio. El centurión, hombre de notable autoridad terrena, reconoce la autoridad de Jesús para decir simplemente la palabra de curación de su siervo y asombra a Jesús con su proclamación de fe. La Iglesia nos hace recitar las palabras del centurión antes de encontrarnos con Jesús en la Eucaristía.
haciendo de su proclamación de fe la nuestra propia. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si nos acercamos a Jesús con la fe del leproso y del centurión, Él puede sanar nuestra inmundicia por la autoridad que solo Él posee. De hecho, su autoridad es tal que incluso los vientos y las olas, los dos elementos más caóticos e indomables de la naturaleza, le obedecen. Reconocer la autoridad de Jesús es saber que Él es digno de nuestra fe y confianza. Preguntémonos hoy, ¿reconoces y aceptas la autoridad y señorío de Jesús sobre tu propia vida?